Bueno, primer video de la reacción de hoy. Hoy nos vamos a ver Shocker se metió en Latinoamérica y lo destroza. Video de Ruizu. Andiamo. Cuando no, el Choca soltando cosas de historia cuando solo creció en YouTube a base de ser un llorón. Por eso no me gusta la gente con muchos números aquí. Alucinan que siempre tienen la razón y pueden andar diciendo todo lo que se le dé la gana, ya que si estás en su contra, dile chau a tus colaboraciones con la élite. Por eso solo los críticos. A día de hoy, ¿la élite se puede decir de algo? Digo, yo no sé mucho de esa tal élite, pero sí sé muy bien que ya no son como era antes, como si fuera una super mega empresa o algo así. Aunque sí, bueno, a día de hoy ya se puede decir que ya la élite ya no es como en sus años dorados. Si un futuro como yo, hablamos de esto. Igual lo que dijo obviamente no podía pasar desapercibido. Hace poco hizo un comentario sumamente racista, hasta más que el Dallas, eso ya es bastante, donde decía, nosotros en 300 años les avanzamos 1500, ellos eran unas tribus. Encima se engloba con nosotros como si un perdedor llorón adicto al LOL haya aportado algo a la sociedad. Tienen una alucinada increíbles en sus cabezas. Son como los de Perú que dicen, tenemos la mejor gastronomía y ninguno sabe cocinar. En fin, hipocresía. Igual no puedo reír mucho porque yo sé cocinar muy bien. A veces hago, a veces hago lo mejor de mi esfuerzo, pero eso no resulta que yo soy medio malo cocinando. Y eso que vivo en uno de los países que se puede decir una de las mejores gastronomía a nivel mundial. Pero bueno. Por eso nunca alabes a tu país como el mejor, solo es un lugar donde naciste. Tú mismo debes ir construyéndote como persona y no generalizarte. Pero decirle eso a estos sujetos expertos en nada, al parecer es bastante complicado para su diminuto entendimiento. Para los que no sepan a qué me refiero, les explicaré lo más sencillo posible. Hace unos días Jordi, en su proyecto de The Wild Project, invitó al Chocas para hablar del tema, pero terminó diciendo una racistada tremenda de la nada, diciendo que la colonización que hizo España fue mucho mejor que la de otros países como la inglesa, por ende son superiores y tenemos todo lo que hoy en día tenemos gracias a ellos. Sí. A media. Cierto punto sé que la conquista española fue muy suave, no de la manera muy más pacífica, porque es pacífica ni de coña, pero sé que se puede decir que es uno de los más leves respectivamente de la conquista de los ingleses o franceses. Aunque sí, siendo honesto, no sé cuánto de eso es verdad, porque hay que decir que hay muchos datos de facto. Sí, simplemente Chocas siendo Chocas. ¿Y por qué un peruano tiene cara de peruano entonces? Porque cuando Oh, no, ella ya se fue al carajo. cuando los ingleses se fueron a Norteamérica, hostia, todos tienen caras de ingleses, pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno también y el mexicano también. Ahora comparten una puta lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 La persona menos racista, supongo. años les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder, y la mitad eran nómadas también. Nosotros les avanzamos un milenio en 300 años. No, la capital era espectacular, por supuesto, sí. Era una locura. Era una locura. Es decir, que tampoco no se imagine la gente tribus cutres de estar en la jungla, o sea, tenían una estructura, unos canales, o sea, tenían una estructura. Pero estaban muy subdesarrollados. Hombre, claro, por eso. Muy subdesarrollados. Por eso se pudo conquistar. Claro, estaban 1000 años por detrás de Europa, 1000 años. Y en 300 años se convirtieron en gente muy competente. Aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas, a tener una lengua con la que poderse comunicar, que es fundamental. Perdón por tener la cara de peruano, es que nací aquí, aunque también hay peruanos con padres de otra nacionalidad. Te dejo el dato allí por si te dignas a escuchar algo en tu vida. Esa frase debería quedar en la historia como ejemplo de cómo un español sin estudios puede opinar de sucesos históricos. Estás defendiendo un genocidio con que los demás lo hacían peor. Es como Sí, no es lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Digamos que no es el cuchillo mira, más afilado para dar un argumento. Podría decir, mira, España ha tenido varios sucesos que fueron muy fuertes, muy buenos, muy malos, muy XD, pero no puede decir que todo era bueno y lo demás era malo, porque ni de coña.
decir, no es para tanto, Hitler mató a 6 millones, esto es mucho menos, otros han hecho cosas peores, hay que saber diferenciar, tal vez fue necesario para ellos, usarlo de forma estratégica y así progresar, pero eso no significa que esté bien, es obvio que la colonización inglesa fue mucho peor que la española, uno dejó a casi nadie con vida y los otros abusaron de ellos para crear mestizaje, aunque acabaron con casi varios también, o sea o no peor, sigue estando mal, no puedes pintarlo como una salvación, no hubo problemas graves antes de que llegaran los españoles. Decirles tribus es una forma de menospreciar su avance. No eran solo tribus primitivas. Los incas construyeron un imperio de millones de personas con caminos, agricultura avanzada y administración compleja. Decirles tribus es una forma de menospreciar su civilización para que parezca que los europeos llegaron de la nada. No quiero serme el historiador. Y además hay que decir que tampoco podemos decir que esas tribus, o sea, los mesoamericanos, como lo llamo yo, mesoamericano, la moto. Pero bueno, en plan, directamente se puede decir que hay muchas tribus que se puede decir que son subdesarrolladas, disculpa por mi español, y también hay que decir que hay muchos que son directamente casi nivel de España en ese entonces, o quizás mucho más superior en el nivel tecnológico. Sé que la higiene lo iba superando casi todos los países de Europa, y eso que lo sé, porque yo he estudiado historia. De hecho, odio esa materia, pero no hace falta buscar tanto para encontrar la información. Lo pinta como si solo hubieran tenido una lanza y un bote. Los incas tenían un imperio de más de 10 millones, Machu Picchu y un sistema de administración. Los aztecas vivían en una ciudad más grande que casi todas las de Europa en esa época. No eran salvajes primitivos. No era una verdad absoluta que sin su ayuda no hayan podido progresar como civilización. La gente anda criticándolo o burlándose con que no lo culpan, ya que seguro eso le enseñaron en las escuelas de España para sentirse tan orgulloso que sus antepasados hayan esclavizado y matado a sociedades enteras. Me da risa como Jordi le da como pequeños comentarios para tratar de salvarlo, apreciando más el avance de los indígenas y no hundir más su imagen, pero el Chocas sigue y sigue, como sea quiere dejar en claro cómo sin España ahorita no seríamos nada. Además, como que le dimos un lenguaje, La cosa que voy a bro. decir es que hay tener unos huevos así de grandes para que tú llegues a decir tanta barbaridad y no decir perdón porque cree que tu argumento es válido. Hay que tener huevos. No lo banco. No lo banco porque no es. Hay demasiadas contradicciones. Pero al menos voy a decir que tiene huevos. Por si no sabías, aquí ya se podía hablar. Nos lo impusieron a la fuerza después de conquistar, matar y someter a la población. Prohibieron y destruyeron lenguas indígenas. Castigaban a quien hablaba su idioma. El español no fue un regalo. Me da risa cómo quiere blanquear todo con que era una buena acción. Es obvio que lo hicieron por conveniencia, lo cual ni al caso pelearse si estuvo mal o bien, por algo que ya pasó hace muchísimos años. Pero no puede defender lo indefendible. Así que salió alguien que sí sabe de historia, el cual respondió a muchos puntos del Chocas, los cuales afirmaba con orgullo. Se los muestro para que entiendan mejor lo que quise decir. Mapuche, esos que él llama tribu, resistieron 300 años a la conquista española. 300, más tiempo del que duró el dominio efectivo del imperio que él defiende administrando estas tierras. Pero seamos generosos. ¿Qué tenían esas tribus, según él? Tenochtitlán, una ciudad con sistema de canales hidráulicos que tenía más habitantes que toda Sevilla. Los códices mayas que Diego de Landa quemó en 1562 porque eran cosas del diablo. El cero matemático usado por los mayas siglo antes que Europa lo aceptara. Cirugía craneana inca con tasas de supervivencia más altas que las cirugías europeas de la misma época. Caminos del Inca, 40.000 kilómetros de red vial. Eso eran las tribus para este gallo. Lo que el Chocas no entiende. Y hay mucho más. Y mucho más. Y se puede incluso decir que hay mucho parte de las tribus, entre comillas, que hay directamente ha llegado a ser casi unos imperios más grandes en ese tiempo. El imperio inca y el imperio azteca, que fueron muy grandes. Bueno, el mayor es el inca.
entiende porque su nivel de análisis es de POSIT de oficina. Qué bueno es ver cómo alguien con estudio le responde a alguien que no los tiene en vez de insultos y risas burlonas. De esto si no hablas, ¿verdad, Dallas? Bueno, son dos de los mejores lolcows de internet. Una pelea entre ambos sería destruirlo todo. Hasta Twitter le puso una nota de comunidad donde contradecía de todo al Chocas. No hubo ningún mestizaje en Estados Unidos por las guerras de exterminio de Inglaterra. No eran nómadas. La agricultura ya se había establecido hace más de 5000 años. No eran pueblos, sino imperios. La conquista no fue fácil. Las enfermedades mermaron a los pueblos prehispanos. Por fin Twitter usando la cabeza para algo que no sea justificar un groomer. Así que sí. Mi loco, esto de aquí es la mayor papeada que por haber hecho una... Es que estoy sorprendido. No puedo creer que Twitter usó la cabeza para papear al Chocas. La colonización que tanto presume fue la mejor, trajo más consecuencias que beneficios. Estos tipos trajeron enfermedades que acabaron con muchos pobladores, como la viruela, sarampión, gripe, tifo, varicela, difteria. Seguro a la mayoría les suene más de uno, al ser enfermedades que afectaron a millones de pobladores, aunque el gen más horrible fue el gen de receptor de andrógenos, lo cual nos baja la testosterona. Por eso existen los femboys en no desarrollarse bien, mierda. Pero siguiendo con el tema, gracias a esa papeada que hicieron al Chocas, al sentir su gen baja de testosterona afectada, le respondió al tipo con otra burrada histórica, con la cual deberían actualizar la Biblia, ya que ni un milagro lo salvaría de las críticas. Es gracioso que me sueltes todos esos datos en español, colega. Deberías haberlo hecho en náhuatl. Pero claro, ni tú ni nadie en los comentarios lo entenderíais. Haces un vídeo hablando de los ¿Por qué náhuatl? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el culo con la oreja? aztecas, que eran un imperio opresor y expansionista que sometía a otras tribus. No mencionas ni una sola vez lo que yo te dije, que la gran mayoría de los pueblos que había en América eran tribus mucho menos avanzadas, hundidas precisamente por el abuso constante de poder de imperios como el azteca. España hizo muchas cosas negativas, como en cualquier conquista, pero hizo algo muy distinto a ingleses o franceses. Consiguió la unión, el virreinato. Éramos uno. Gracias a eso, hoy estamos aquí comunicándonos en el mismo idioma, colega. Da gracias por las carreteras, universidades, la primera de América fue española, ciudades, hospitales y avances que trajeron. Sigue inventándote la leyenda negra, que la realidad siempre termina prevaleciendo. Tu ingratitud no representa a la mayoría de los tuyos, por suerte. Viva España e Hispanoamérica, siempre unidas. Espero que no nos volvamos a ver. Chao. Bro, no hables español. Mejor habla un idioma que yo tampoco entendería. Y te chingué. Dime una cosa. Si los aztecas eran tan malos y las demás tribus primitivas, ¿por qué los españoles se aliaron con esas tribus primitivas para así destruir a los aztecas? Porque sin ellos no habían podido hacer nada. España nos unió tanto que mató entre el 80 y 95% de la población con viruela, sarampión y otras enfermedades que trajeron. Después los puso a trabajar como esclavos en minas y encomiendas. ¡Qué bonito regalo! Debo estar agradecido por algo que hicieron los indígenas esclavizados. Personalmente no me siento orgulloso de que me den mi... A ver, creo que yo sepa también en el video los indígenas no fueron esclavizados. Ahí Ruizo está un poquito equivocado, pero se entiende dónde quiere llegar. Pero te voy corrigiendo un pequeño dato. No creo que los indígenas, nada que no creo directamente. De hecho, no, los indígenas no fueron esclavizados. Aunque sí, bueno, mi mayor fuente es la escuela de Italia. Pero bueno, continuamos. Gajas, después de haber destruido una civilización, matado a mis ancestros y robado el oro, romantizas la conquista como si España hubiera llegado a un desierto de salvajes. Había imperios con ciudades más grandes que las de Europa, ingeniería avanzada y millones de personas. Lo que pasó fue un genocidio, punto. No fue una bendición, fue una tragedia. Si gracias a España ahora podemos comunicarnos contigo, pues tenemos una razón para odiarla. Seguir chupando la verga de España en 2026 es triste. Sí, los aztecas conquistaban, pero España exterminó demográficamente a todo un continente y luego se autoproclamó salvadora. No es una unión, es una dominación. Al final el tipo... No lo sé, Ruizo. Es como decir directamente que
que Italia tiene que tener una pequeña parte de Suiza solo porque habla italiano. No lo sé, es tan raro. Entiendo dónde quiere llegar, donde también hay partes donde son parte fundamental para decir que España la ha hecho muy gorda, pero a otro en plan también la ha ayudado. Y repito, es un argumento muy engorroso que no quiero meterme, porque si yo quiero meterme en ese argumento muy engorroso, termino directamente creando mi primera funa apenas empezando el canal, así que no voy a meterme tanto. Pero entiendo dónde quiere llegar en plan de que España la ha liado tanto. Pero yo en plan voy a defender mi punto, que es España ha hecho cosa bien como cosa mala, como en cualquier imperio. Al leer el Bueno, comentario, subió estado bueno, no todos. Imperio inglés. donde le callaba el hocico otra vez, por eso tuvo que borrar su respuesta. Básicamente le dio clases de historia, así que no es necesario leerlo uno por uno. La gente empezó a responderle diciendo que mientras los indígenas tenían religiones, idiomas, escuelas, medios de intercambio y hasta clases sociales, España se bañaba cada vez que encontraba agua y dormían con ratas. Ya comenzaron con sus comparaciones de quién era mejor, pero algo innegable es que andar lamiéndole los huevos a tu país sabiendo que hizo cosas malas es de un subdesarrollado que no comprende lo que está mal. Lo malo de esto es que al tener Chocas una audiencia muy amplia, al soltar burradas saldrían los burros a copiarle ese pensamiento y apoyarlo diciendo que los que contradigan al Chocas son unos progres y que sin la colonización ahorita seguiríamos siendo indios en pelotas viviendo en una jungla con arcos y flechas. Eso ya es una exageración. Puede que el progreso no haya sido el mismo, pero seguirían progresando a su ritmo. Los que más beneficios sacaron de todo esto son obviamente los que lo usaron como esclavos. Es obvio que se iba a dividir en opiniones diferentes y mi intención no es que vayas en su contra, sino que no puede ir romantizando estas cosas a todo internet. Por alguna razón Chocas siempre cae bien parado. Es extraño sabiendo cómo nunca se disculpa de nada, ya que siguió con su discurso de que pueden criticarlo. Es el Chocas, nunca se va a disculpar por más que quiere. Mira, el Chocas puede decir todo que es un personaje, que yo sepa. Pero, hay un pero. Dentro del personaje no puedes crearte una proyectada. ¿Sabe a lo que me refiero? Que si tú quieres ser un personaje, exagera tanto demasiado que sea una parodia de tú mismo. Pero tiene que entender que hay un límite. Y también hay puntos donde tú, como persona, no tiene que otrepasar. Todo lo que quieran, pero lo que dijo es una realidad que debemos aceptar. Esto mientras cocinaba su deliciosa y compleja milanesa. No os toméis internet tan en serio. Y oye, un abrazo a todos los chilenos. Me han llegado una cantidad de insultos. Ayer y anteayer no he leído prácticamente ninguno, pero sé que me han llegado. Quedé completamente flipado. Yo no sabía que había generado tanto odio. Además en Chile. ¿Por qué en Chile? Quiero decir, y si no hable de Chile concretamente. No os lo tendré en cuenta, ¿sabéis por qué? Está tan expandida la leyenda negra. Es muy difícil para muchos de vosotros, por culpa de muchos que van de historiadores o de politólogos que os han contado esa historia y que está completamente llena de hipérboles, exageraciones y de cosas que no sucedieron de verdad y que utilizan medias verdades para convertirlas en verdades completas. Y no me importa, porque estáis en vuestro derecho de criticarme y si os ha molestado lo que os he dicho, pues lo siento mucho, pero es lo que hay, es la realidad que hemos vivido aquí en España, y en ningún caso ninguno de esos mensajes es para crear división, sino para todo lo contrario. No entiendo entonces por qué el año pasado estuve recaudando dinero para intentar ayudar a toda la gente de Santiago de Chile, de la costa de Santiago de Chile, de Viña del Mar, recaudando dinero, que recaudamos 20.000 euros para ayudar con los incendios en Chile. No entiendo por qué haría eso. Eso está mal. Decir que usar tu dinero simplemente para llegar a empatía o para dar lástima, eso ya es caerte bajo. Ya es caer muy bajo. Pero bueno, cada quien con lo suyo, pero para mí es caer bajo.
y yo odiase. Por si no sabes, Chile también es de Latinoamérica. Obviamente iba a meter su cuchara al pastel por tremenda blanqueada histórica que te lanzaste. O sea, no debo creerle a alguien que estudió e investigó sobre estas cosas, pero sí a alguien que su mayor logro es ser uno de los mayores lolcows en internet. Me da risa cómo se quiere hacer el sabelotodo, o sea, el Chocas, alguien que se creó multicuentas para lamerse las bolas él mismo y menospreciar a sus compañeros. Ahora no es XD. XD. XD y XD. que haya avanzado mucho, sigue llorando cada vez que su público se junta para arruinarle sus partidas o estar 24/7 jugando al LOL. Como sea, no quiere admitir estar equivocado, prefiere hundirse hasta el final con todo lo que dijo. Que hayas apoyado a alguien de un país o viajado no significa nada, es como la de no soy racista porque tengo un amigo negro. No sé por qué parece como si lo hiciera a propósito para que la gente vuelva a hablar de él. Siempre nos sale con algo nuevo, por lo menos una vez al año. Aunque no se puede negar que la gente estuvo sacando de contexto muchos clips del directo de Jordi, así que les recomendaría ir a verlos por si les quedan algunas dudas. Aún así, lo que mostré no se puede malinterpretar, es que de por sí está mal, aunque explicarle eso a alguien como el Chocas es una pérdida de tiempo. Así que ese fue el chisme de hoy. Me estuvieron comentando de que lo hable. Muy bueno. Muy bueno. Demasiado bueno. Lo hizo. Cualquier pregunta, déjame en los comentarios si quiere que lo deje o lo borre. Sin pena ni nada. Si quiere, hazlo.